Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy con vosotras y en esta ocasión os voy a hacer un tutorial más práctico, es solamente indicado para cómo marcar lo que es la parte del pómulo y las iluminaciones del rostro utilizando lo que son correctores en crema. Es una de las preguntas que más me hacéis porque es una técnica que ahora hay un boom muy grande en lo que es internet, las redes sociales, que veis lo que son los contornos muy extremos a la hora de maquillarse, que se utiliza lo que son correctores, muchísima cantidad de corrector, pero yo voy a hacer una forma un poquito más ligera que vosotros la podéis utilizar en vuestro día a día sin necesidad de que vayáis con la piel tan marcada, ¿vale? Así que nada, os dejo viendo el vídeo y espero que sea útil. Bueno, lo primero que voy a hacer es tonificar lo que es el rostro antes de poner la crema hidratante. Se absorba un poco y ahora pongo la crema hidratante. Es muy importante a la hora de realizar lo que es el contorno del rostro que siempre pongáis una crema hidratante antes de aplicar lo que son los productos para la piel. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar y hacer los difuminados es necesario que la piel esté hidratada por todas las zonas para que no queden zonas muy pigmentadas con el corrector y otras zonas más claritas. La técnica del contorno que yo voy a hacer es con un corrector, con una base cremosa y se puede hacer tanto antes de la base de maquillaje como después. En este caso yo lo voy a hacer después para que veáis el efecto, yo creo que la forma más fácil de realizarla. Así que lo primero que voy a poner es una base de maquillaje, en este caso es una base de maquillaje bastante ligera. Podéis utilizar la base de maquillaje que queráis. Lo que sí aconsejo también que no sea una base de maquillaje muy empolvada porque tampoco vaya a poder trabajar bien lo que son los correctores encima. Entonces mi opción hoy es poner una base de maquillaje ligera. Ya sabéis también que normalmente las bases de maquillaje que son muy ligeras pues los componentes se separan, así que siempre agitar lo que es la base. Incluso vais a notar muchas bases de maquillaje que dentro tienen como unas bolitas, que eso es lo que hace que se mezclen unos componentes con otros. Entonces agitamos, aplico en el dorso de la mano y del dorso de la mano voy cogiendo la base de maquillaje. En este caso voy a aplicar la base con una brocha un poco estilo mofeta. Ya sabéis que son aquellas brochas que están compuestas por dos fibras, una fibra sintética y otra fibra de pelo natural. Esto lo que va a hacer que deja la base de maquillaje mucho más difuminada. Por decirlo de una manera, es como si hubiésemos trabajado más la base de maquillaje. Y aparte, es una forma de aplicar la base o aplicar mayor cantidad sin que se vea excesivamente compacta o una base de maquillaje muy artificial. Antes este tipo de brocha, pues era una brocha que no se conocía mucho, pero ahora ya sabéis que casi todas las marcas ya tienen su propia brocha. En este caso es una brocha bastante pequeñita, ¿veis? Hay otras brochas que son más grandes, pero bueno, para aplicar la base de maquillaje me gusta a mí esta brocha. Ya sabéis que cuando aplicamos una base de maquillaje también es importante incidir en zonas como por ejemplo cuando llegamos a la zona de la oreja, lo que es el cuello, incluso también lo que es el nacimiento del pelo. Bueno, una vez puesto lo que es la base de maquillaje, el siguiente paso serían las correcciones. Vamos a utilizar dos tipos de tonalidad de corrector, un corrector muy claro y un corrector más oscuro. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bien, para explicaros de forma sencilla lo que es el contorneado del rostro, lo que se utiliza son dos tonalidades porque las zonas que nosotros queremos ocultar o las zonas que queremos resaltar en cierta manera, se utiliza lo que es el corrector más oscuro. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una zona más ancha, la nariz un poquito más ancha, se pondrían dos correcciones en los laterales para hacer lo que es ópticamente la nariz más estrecha. Si queréis, por ejemplo, resaltar lo que es el hueso del pómulo, se pone aquí abajo un poquito de corrector más oscuro para profundizar esa zona y así resaltar y hacer el pómulo más prominente. Imaginaos también que tenéis la frente más anchita y lo que queréis hacer es recortarla un poquito por aquí, pues se pondría la oscuridad. Sin embargo, las zonas claras donde se utilizan los correctores más claritos se hace para resaltar y para dar luminosidad en el rostro. A la hora de explicar lo que es el contorneado, yo siempre lo que explico es que si nosotros cogiésemos una bombilla, ¿vale? Lo ponemos en la parte frontal, la zona que se ilumina siempre es la zona central y la zona de la oscuridad siempre es la zona del exterior. Por lo tanto, siempre en el maquillaje se ilumina esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la zona oscura. Yo lo que voy a marcar es la parte del pómulo. Podéis utilizar correctores en stick, correctores en barra, podéis utilizar correctores en formato de pastilla. Siempre tenéis que utilizar, sobre todo para lo que es la oscuridad, correctores
que sean bastante cremosos para dar ese efecto de profundidad y que después podéis difuminarlo bien de aplicar con productos grasos, productos en crema o líquidos. Siempre tenéis que aplicarlo con una brocha sintética, con un pincel sintético. Así que yo voy a utilizar este de aquí que tiene forma de bolita y voy a ir marcando poquito a poco lo que es el pómulo. A la hora de elegir lo que es el corrector o la tonalidad, mejor dicho, siempre que sea bastante más subido de lo que vuestro corrector normal. Daros cuenta que la corrección va ahí encima de la base de maquillaje y muy difuminada. No puedo decir un tono exacto, pero vosotros tenéis que ir viendo como 5 o 6 tonos por encima de lo que sería vuestra base de maquillaje. Un poco la idea de lo que los diferentes tonos de corrector. Esos son los correctores o las tonalidades que yo he utilizado. ¿Veis? Uno que es muy clarito y otro pues que sube muchísimo lo que es el tono. O a la hora de hacer el contorneado lo hacéis debajo de la base de maquillaje, tenéis que subir muchísimo más lo que es el tono del corrector, porque si no, cuando vosotros ponéis la base de maquillaje encima, se pierde totalmente lo que es el tono, ¿vale? Voy a aplicar poco a poco en lo que es la zona del pómulo. ¿Vale? He cogido este tipo de brocha, que es una brocha de pelo redondito, cortado en forma redonda, para que a la vez que yo vaya aplicando lo que es el corrector, lo vaya difuminando. Es importante también en esta parte no aplicar de golpe muchísima cantidad, porque puede que no podáis difuminarlo y al final lo que se queda es una raya. Tenéis que intentar que la sombra sea lo más sutil posible para simular que vuestro pómulo hace esa oscuridad. Ahora bien, si no sabéis dónde va lo que es la profundidad o la parte del pómulo para marcar, siempre se sigue una guía que es del lóbulo de la oreja a lo que es la comisura del labio, ¿vale? Esta es la guía que vosotros tenéis que utilizar. ¿Qué sucede si bajáis o subís más lo que es el corrector, que ópticamente deformáis lo que es la estructura ósea de vuestro rostro? Entonces, vamos aplicando poco a poco y lo voy difuminando. Cuando hacéis correcciones es importante también que el corrector difuminéis un poquito hacia lo que es el pelo, porque si no se va a ver de forma falsa lo que sería la corrección, porque esta parte queda bastante morenita y llega aquí y se ve blanco, de vuestro cabello o del buen nacimiento. Siempre veis que voy poco a poco y marcando lo que es la parte del pómulo. Tampoco a la hora de hacer las correcciones del rostro, el corrector oscuro tiene que subir mucho hacia arriba, sino nos quedamos más hacia abajo. Daros cuenta que luego esta parte de aquí podéis poner lo que es el iluminador y si no, choca una parte con otra. Entonces, esta parte de aquí. Ahora se ve muy marcado porque directamente está la parte así puesta la cámara de forma horizontal, pero si nosotros ponemos de forma vertical no se ve casi lo que es la corrección, ¿vale? Entonces, también una de las guías que si nosotros nos ponemos recto, daros cuenta que en la parte del maquillaje, en la zona más central, es donde iría el corrector. Y si giramos un poco, es la parte que se va al contorneado. Por lo tanto, el contorno no tiene que ocupar la parte del corrector. Voy a hacer la otra parte. ¿Vale? Ya tenemos marcado esta parte del rostro. Para el contorno, pues bueno, vosotros podéis elegir la zona que queráis. Ya vuelvo a repetir que en la frente podéis acortarla, lo que es la altura, la anchura, barbilla, nariz. Pero yo básicamente voy a hacer lo que es un contorno más social, que en este caso sería básicamente lo que es la parte del pómulo, esta zona de aquí, y no me voy a meter en lo que son las restantes zonas del rostro. Vale. Ahora voy a poner lo que es un corrector más claro para iluminar lo que es la zona central, como explicaba anteriormente. Podéis utilizar un corrector en crema, podéis utilizar un corrector en líquido, ya depende un poco vosotros la cobertura que queráis. Y yo voy a utilizar un corrector en crema muy ligero y voy a aplicarlo ahora en la zona central del rostro. Aparte de la forma que le voy a dar al corrector es una forma más triangular, por lo tanto voy a iluminar todo lo que es la zona de la ojera y voy a fundirla un poco con lo que es la base de maquillaje. Vamos aplicando con un pincel sintético
y difuminando. Aplicar un corrector que sea excesivamente claro para la zona de la ojera, porque si no haremos lo que es el efecto panda, que es una zona muy clarita y después una zona muy oscura. Vale, yo particularmente cada vez utilizo menos lo que son los correctores en crema en la zona de la ojera, porque bueno, ya sabéis que los correctores en crema tapan mucho lo que es la ojera o cualquier tipo de imperfección, pero también la marcan. Quiere decir que si tenéis la ojera más seca o ya tenéis lo que son las primeras arruguitas, pues hace que el corrector se cuartee un poco más. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es aplicar una capa muy fina de corrector y a continuación voy a aplicar un corrector líquido que me va a ayudar a fundirlo mejor y no dejar esa cobertura tan extrema que a la hora de la ojera pues la puede marcar un poquito más. Entonces, aplico una pequeña cantidad de corrector líquido, ¿veis? Hago como unos ligeros puntitos. Esto también va a hacer que al poner una ligera capa muy finita de corrector en crema, sirve también un poco como prebase para que el corrector líquido que encima que pongamos dure más tiempo y aparte tenga un poquito más de cobertura. Pero hay que trabajar muy bien lo que son el corrector en crema para que no lo cuartee. Ahora con un pincel para difuminar, lo que voy a hacer es que casi sin rozar la zona de la ojera, de forma muy sutil o más bien ligero, voy a ir difuminando lo que es el corrector. ¿Por qué voy a aplicarlo también de esta forma tan ligera o con tan poca fuerza en la zona de la ojera? Es porque la ojera es una piel muy delicada y a la hora de aplicar producto, si no lo hacemos de forma ligera, pues levantamos lo que es el corrector y también nos hacemos que el corrector pues no quede tan bonito y bueno, y también enrojecer esa zona de ahí. ¿Veis? Queda mucho más difuminado y no queda un corrector tan llamativo. Otra de las zonas que voy a iluminar, en este caso me da igual que sea el corrector en crema porque aquí puedo tener un poquito más de cobertura, es la zona de la nariz, ¿vale? Entonces, en el tabique central, esta zona de aquí, voy a poner un poco de corrector. Y ahora voy a difuminar también con lo que es el pincel. ¿Vale? Vais poniendo un poquito la zona de iluminación del corrector más clarito. Otra de las zonas importantes que para hacer que el rostro esté más iluminado, no tanto para el contorno, es la zona del arco de la ceja. Esto lo que hace que da mucha amplitud a lo que es la mirada y también pues se ve lo que es el maquillaje más completo. Como veis ya está hecho lo que es la estructura de lo que son las zonas de los correctores. Ahora, esta técnica también la utilizo mucho en lo que son los maquillajes de novia, un maquillaje más social. Ya sabéis que todos los productos que son más grasitos, pues bueno, tienen una duración más corta de lo que sería un producto en polvo, entonces lo que hago es sellar un poco lo que es esta parte de la corrección con un polvo de sol. El polvo de sol es importante que sea mate, que no tenga destellos para no distorsionar un poco lo que es la forma o la técnica del contorneado, que tiene que ser mate para que simule lo que son las sombras naturales de nuestro rostro. Y entonces cojo una brocha, ¿vale? Cojo un poquito de polvo de sol, sacudo para no aplicar demasiada cantidad y marco ligeramente donde yo he puesto lo que es la corrección. ¿Vale? Muy ligero y muy poca cantidad. ¿Por qué? Daros cuenta que al llevar abajo un producto graso, cualquier producto en polvo que nosotros pongamos encima, se agarra mucho más y coge más pigmentación. Entonces yo lo único que estoy haciendo es sellando un poco lo que es el corrector más oscuro. La piel se podría quedar de esta manera, es decir, un contorneado bastante ligero que marque lo que es la parte del pómulo, que si nos ponemos de frente ese contorneado se va perdiendo, ¿vale? Para no adentrarnos mucho en lo que son las manzanitas del rostro. Pero si queréis dar un poquito más de luz, de jugosidad a lo que es la piel, se utiliza lo que son los iluminadores. Iluminadores con partículas, ¿vale? Para reflejar lo que es la luz y que la piel se vea más saludable. Ya sabéis que hay infinidad de iluminadores, podéis utilizar iluminadores en crema, podéis utilizar iluminadores en polvo. Yo voy a utilizar un iluminador en polvo que tiene un subtono dorado, a mí personalmente los que más me gusta, y voy a utilizar una brocha en abanico. Esta brocha en abanico
lo que hace que va a difuminar más el producto, no va a aplicar tanta cantidad y va a dejar un acabado más natural. La zona en la que yo voy a resaltar es el alto del pómulo. Como veis, voy aplicando muy poca cantidad y difuminándola muy bien. Pues nada, así se quedaría lo que es la piel, un contorneado, una parte de iluminación, todo un poquito más trabajado. Y luego pues ya si queréis finalizar lo que es el maquillaje, en este caso lo que es la piel, pondréis un poco de colorete para un poco dar lo que es un aspecto saludable a la piel. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sea útil. Yo sé que es una pregunta que me realizáis muchísimas, cómo se realiza el contorno, con productos grasos, productos en crema. Y nada, ya habéis visto que es súper fácil, que solamente tenéis que tener un poquito la herramienta adecuada y ir poquito a poco con delicadeza para que quede un difuminado mucho más integrado a lo que es la piel. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.